3, ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la conferencia 12 del FIMES. Hoy nos visita el doctor Martín Puchet Anjul. Entonces, hablar del doctor Puchet es recordar a los viejos tiempos del coloquio mexicano de economía matemática y econometría. Él es de los pioneros de este coloquio. Entonces, hoy pues nos va a hablar sobre lo que pensaba Pérez Rafa y David Ricardo sobre la dinámica de precios de producción. Entonces ahora le va a tocar dar el protocolo de siniestros a Paul, y después el maestro Jorge Villanueva va a hablar una pequeña semblanza del doctor Puchet. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos, ¿sí se escucha? Sí. Pues lo importante es, en caso de sismo, en caso de contingencia, de preferencia salir por la salida del lado derecho para que inmediatamente puedan tomar la primera puerta y los de esta fila por el lado izquierdo para cualquier detalle. No corro, no empujo, no grito. Muchas gracias. Para dar aquí la semblanza del doctor Martín Puchet, lo va a hacer el profesor Jorge Rubén Villanueva. Él nos va a contar un poco aquí de nuestro expositor. Buenas tardes. Nuestro conferencista de hoy es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Guerrero. Realizó estudios de maestría en Economía en el CIDE y doctorado en Economía en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1997. Fue catedrático investigador del Departamento de Matemáticas Aplicadas a la Economía del CIDE de 1981 a 1990. Ha impartido teoría económica en el doctorado de investigación en Ciencias Sociales de la Flaxo, sede México, de 1993 a 2015. Enseña habitualmente Economía de la Innovación en el Máster Interuniversitario de Filosofía, Ciencia y Valores. Un fuerte aplauso para nuestro conferencista. Bien, ¿se oye? Agradezco mucho la invitación del FIMES, especialmente del doctor Pineda. Agradezco también mucho esta semblanza merecida, porque creo que siempre a uno le ponen más, le juegan más milagritos de lo que en realidad sabe hacer. Entonces, déjenme contarles un poco de qué voy a hablar hoy. Y realmente han sido muy generosos los colegas del seminario de invitarme, porque en realidad yo no hago ni finanzas matemáticas, ni econometría, ni economía estocástica, es decir, es una deferencia que yo esté aquí. En realidad yo he hecho algunas cosas de economía matemática, y de lo que voy a hablar es de una rama bastante marginal desde el punto de vista de las corrientes económicas que ustedes saben circulan en la economía. La economía es
una disciplina relativamente plural, pero que tiene una corriente principal que domina, digamos, el debate de la economía y que agrupa a una serie de expertos en un conjunto de temas que van de la micro a la macroeconomía, que cubren aspectos que tienen que ver con la economía pública, con la economía ambiental, con la economía regional, con la economía de los recursos naturales, en fin, una serie de ramas que se concentran en aspectos parciales de la actividad económica. Pero en el núcleo teórico de la economía siempre ha habido mucha tensión, mucha discusión, en particular en cuestiones, digamos, que vienen de los fundadores de la disciplina. Entonces, yo voy a exponer aquí algunos elementos de la teoría de la determinación de precios que está vinculada a la escuela clásica, la escuela, digamos, de los que, no los que fundaron, diríamos, la economía, pero sí los que dieron el marco analítico más perdurable desde finales del siglo XVIII hasta ahora. Entonces, lo que yo voy a contarles aquí rápidamente va a tener este orden. Voy a hablar un poco de la teoría ricardiana de los precios. Ricardo fue uno de los economistas clásicos, un continuador de las ideas del filósofo David Hume y del filósofo moral Adam Smith, que son dos, digamos, de los que se pasaron de las filas de la filosofía a la economía y hicieron contribuciones muy centrales. Y probablemente Ricardo, junto con algunos de sus contemporáneos, son los primeros que se dedican de manera completamente profesional, por decir así, a la economía y al desarrollo de la economía. Les voy a hablar de este modelo, el modelo de Rafa de determinación de precios, y luego voy a hacer algo que no es muy habitual, que es tratar de introducir una idea que de alguna manera está implícita en ese modelo, pero que no es una idea que es la dominante en el desarrollo del modelo. Y esa es la idea, digamos, del proceso de producción y su dinámica. Y aquí voy a hablar, en primer lugar, digamos, de la dinámica de una manera, si ustedes me permiten, heurística, es decir, qué es lo que podríamos considerar que son factores dinámicos en ese proceso de producción. Y después voy a empezar a hablar de los modelos, que son modificaciones de este modelo simple de Piero Herrán. Y la contribución, digamos, de este trabajo es hacer un modelo de precios de producción que de alguna manera modifica el modelo clásico y lo transforma de una forma tal que hay que expresarlo desde el punto de vista matemático mediante un sistema de ecuaciones en diferencias finitas, no lineal, que tiene unas características que lo hacen difícil de manejar en principio, ¿no? Luego hacemos algunas transformaciones para poderlo estudiar y sacamos algunas conclusiones. Esas conclusiones tienen que ver con el estado estacionario del largo periodo, que es un concepto asociado muy fuertemente a la teoría ricardiana, hablar de la convergencia a ese estado estacionario y hablar del asunto de la igualación de las clases ganancias. Entonces, voy a darles primero unos pequeños antecedentes formales, porque este es un trabajo que hemos hecho con otros colegas y que tiene algunos antecedentes, es decir, lo que estoy exponiendo es un avance más en un proceso de trabajo, en particular en un proceso de investigación que se inició con esta tesis. Óscar Córdoba Rodríguez es hoy un estudiante de doctorado de la UNAM que hizo esta tesis bajo mi dirección y fue el primero, digamos, que transformó ese modelo simple en un modelo dinámico y estudió algunas de las propiedades de ese modelo dinámico. Luego nos reunimos con Gabriel Brida y Gastón Caixaes de la Universidad
de la República en Montevideo. Ellos son dos profesores de la universidad, uno con una trayectoria matemática y de aplicación en la economía muy destacada, y Gastón, que también es un estudiante ya egresado de la maestría, igual que Oscar. Y presentamos acá justamente en la Escuela Superior de Economía esta versión. Y luego hicimos otra versión un poquito más desarrollada que está en este repositorio de trabajos de investigación para cualquiera que lo quiera ver. Yo voy a dejar la presentación, o sea que ahí están las referencias previas de lo que les voy a estar platicando en los próximos días. Entonces, déjenme plantearles cuáles son, digamos, las ideas de la teoría ricardiana de la determinación de los precios. La teoría ricardiana es una teoría de la determinación de los precios por los costos de producción. Es decir, es una teoría que recoge una intuición relativamente simple. Es la de que en la producción de los bienes que usamos habitualmente, estos se fabrican, se hacen, se generan usando básicamente unos medios de producción que son parte del capital circulante y mano de obra. Y entonces eso es el mensaje, digamos, si ustedes quieren, más simple, más intuitivo, de qué dependen los precios de las mercancías, que es como llamaban los clásicos a lo que hoy nosotros llamaríamos bienes y servicios en circulación. El precio de cada una se obtiene mediante un cálculo primero de los costos y sumándole a esos costos una proporción que sería la ganancia que va a recibir el productor de cada uno de esos bienes. Esa, digamos, es la base muy simple de esa teoría de la determinación de los precios. Y se supone que esa ganancia es una ganancia que cubre por lo menos tres cosas. Cubre los gastos que hay que hacer para reponer el capital fijo desgastado, es decir, aquel que es distinto de las materias primas y de los instrumentos que se usan nada más por un periodo y que constituyen fundamentalmente, ¿verdad?, el capital que está, por decir así, expresado, que está concretado en máquinas y en herramientas. Y por otro lado, esa ganancia también cubre lo que serían los gastos de consumo del productor y la inversión en nuevos medios de producción, en los medios de producción que se van a usar en los siguientes periodos. Entonces, hay algunos supuestos que son importantes en la teoría clásica, que no son equiparables muchas veces a los supuestos descriptivos de la actividad económica que hay en otras teorías. El productor de mercancías es el propietario de los medios de producción. La contratación de la mano de obra se hace a un salario que es de alguna manera resultado de la acción de quienes ofrecen el trabajo, los trabajadores, y quienes demandan ese trabajo, que son los dueños de los medios de producción, que son los capitalistas, y esa proporción que se suma a los costos se calcula mediante una tasa de ganancia que resulta, al fin de cuentas, de la competencia que se establece entre todos estos productores capitalistas, cada uno de los cuales fabrica, produce, genera una mercancía diferente. Entonces, de alguna manera, en la teoría ricardiana de los precios, hay la idea
muy clásica de que quienes realizan las actividades de producción al mismo tiempo son figuras sociales, es decir, los capitalistas, propietarios del medio de producción, los trabajadores propietarios de la mano de obra, y hay un mecanismo de contratación entre esas figuras sociales que es la que permite llevar adelante el proceso de producción. Y hay una idea muy importante desde el punto de vista de la dinámica, que es esta idea del largo periodo de producción. Es decir, que desde el punto de vista de los clásicos se describe lo que ocurre en un periodo en el cual se desarrolla el conjunto del proceso de producción en todas sus fases. Y eso se llama el largo periodo clásico. Entonces, ahí yo creo que radica el punto central de lo que nosotros vamos a hacer. La dinámica tiene que ver sustancialmente, tanto en economía como en otras disciplinas, con cómo se incorpora el tiempo a las actividades económicas. Es decir, para nosotros los economistas no es importante el tiempo físico, es importante el tiempo económico. Y el tiempo económico es el tiempo de las actividades económicas. Y la actividad económica, por excelencia, desde el punto de vista de la incorporación del tiempo, es la producción. La producción es una actividad por sí misma procesual, es decir, no es una actividad que ocurre en un momento y cesa, sino que ocurre en diferentes momentos y por lo tanto tiene diferentes fases. Eso hace que nosotros tenemos que considerar, al estudiar la teoría de los precios, en particular una teoría de los precios por los costos de producción, tenemos que estudiar los aspectos que tienen que ver con la incorporación del tiempo en la representación de ese proceso, ¿no? Entonces, un poco eso es el meollo, por decir así, de lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros miramos el proceso de producción, estas fases que están descritas aquí, ustedes pueden leer, que no voy a repetir, son las que comprenden el largo periodo que empieza con el momento de la adquisición de las mercancías para producir y termina con la, podríamos decir, la colocación, decimos los economistas, la realización de todos esos productos que surgen del proceso de producción en el mercado. Ese es el largo periodo de producción. ¿Por qué el largo periodo? Porque nosotros estamos pensando en que ese periodo, digamos, se da de manera tal que se generan todos los efectos que tiene cada una de estas fases. Es decir, en la adquisición de mercancías, obviamente hay un proceso de compraventa de esas mercancías. Y esa compraventa de esas mercancías está sometida a un conjunto de contingencias. Pero a mí no me interesa, en principio, todas las contingencias, todos los eventos, todos los accidentes que se producen en el proceso de intercambio de mercancías. A mí me interesa que hay un proceso que es la adquisición de las mercancías para producir, que ocurre. Y me estoy fijando en ese proceso independientemente de lo que es contingente. Contingente quiere decir que ustedes saben que en un proceso de intercambio no se llega de manera inmediata a concretar la compraventa. Hay un momento de revisión de qué es lo que necesito, hay un momento de buscar los precios, hay un momento de considerar las ofertas, hay un momento de hacer ofrecimientos
que no se concretan en una compraventa. Es decir, todos esos son, para la teoría del largo periodo, cuestiones contingentes. Lo que importa es que en un momento se adquieren las mercancías para la producción. Si ustedes le preguntan a cualquier persona que trabaja en una empresa, en el departamento de compras, esto le va a sonar muy raro, porque yo no estoy considerando el papel de esa persona, y ese papel es sustancial para el funcionamiento de una empresa. Pero desde el punto de vista de una teoría de los precios, que es una teoría general, no importan esas contingencias del gerente de compra. No importa si él seleccionó bien, si consiguió el mejor precio. Yo supongo que se adquirieron las mercancías y que ahí están para iniciar el proceso de producción. Pero yo podría hacer un cuento demasiado largo de cada una de estas cosas y les permitiría a ustedes entender a profundidad, ¿verdad?, qué quiere decir esto del largo periodo. Es decir, estoy hablando de esas fases como que se dieron ya, ¿sí? Cuando cada una de ellas es en particular una fase complicada. Lo mismo, cuando yo les digo a ustedes, bueno, la puesta en práctica de las labores productivas, pregúntenle a un ingeniero que está al frente, digamos, de la producción, y eso está lleno de pequeños procesos de cálculo, procesos de ensayo y error, procesos de experimentación, hasta que se concreta el proceso mismo de la producción. No es una actividad automática. Pero yo estoy pensando en que todo esto se da en un largo periodo y que no hay esas contingencias, esos, podríamos decir, eventos que no son persistentes, es decir, que no continúan en el tiempo. En el proceso de producción, la adquisición de las mercancías para producir es algo que tiene una persistencia larga en el tiempo. Una vez que inicia, ¿verdad?, el proceso de producción, esas mercancías se transforman en el proceso de producción. Y obviamente ese proceso de producción tiene muchísimas contingencias, pero a mí me interesa la entrada de los insumos y la salida de los productos y luego su realización, su venta en el mercado. Entonces, pongo el acento en este aspecto del periodo de producción y en esta idea de que ese periodo de producción es un largo periodo para introducirme en este modelo, que es el modelo simple de Aslauer. ¿Qué tienen ustedes acá? Tienen un sistema de ecuaciones, es un vector transpuesto de n elementos, esa es una matriz de n por n, este es un escalar, este es otro vector de 1 por n, vector transpuesto, ¿verdad? Y estas son las mismas cosas y este es otro escalar. Ahora voy a explicar el significado de ese sistema de ecuaciones. Es un sistema muy sencillo. Lo único que dice es que ustedes van a calcular el precio de cada una de las n mercancías que tienen acá, en realidad están acostaditas, mediante el cálculo de los costos. ¿Qué es la matriz A? La matriz A es una matriz de requerimientos de mercancías para producir mercancías. Es decir, lo que yo registro ahí es cuánta cantidad de una mercancía requiere para producir una unidad de la otra. Es decir, este es cada uno de los elementos de esta matriz, es un coeficiente que me dice cuánto necesito yo para producir una unidad de alguna de las mercancías. Y acá yo tengo las unidades de mano de obra que se necesitan para producir cada una de esas mercancías. ¿Y qué es lo que yo hago? Calculo el costo. ¿Qué quiere decir? Calculo con estos precios unitarios cuánto necesito para producir cada una de esas mercancías, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Es decir, estoy haciendo un cálculo, ¿verdad?, de cada uno de los costos. ¿En qué? En lo que nosotros llamaríamos capital circulante. Estos son los costos de capital circulante. ¿Por qué? Porque esa matriz dice
cuánto de ciertos materiales, cuánto de ciertas materias primas, cuánto de ciertas materias auxiliares, cuánto de ciertos instrumentos que se desgastan completamente en el periodo de producción, requiero para producir una unidad del bien. Entonces, esto que yo tengo acá es el costo de capital circulante que requiere producir un bien económico. Y acá tengo lo mismo, pero para la mano de obra. Tengo el costo salarial, esto es lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, la tasa de salario, que la tenemos que multiplicar por cada unidad de mano de obra para obtener el costo salarial. Entonces, estos son los precios, estos son los costos para determinar estos precios. Y a esos costos, ¿verdad?, yo les voy a sumar una proporción que es la tasa de ganancia, esta R, ¿sí? Ese es un número, es un escalar que me dice de estos costos cuánto más necesito yo para reponer el capital fijo, es decir, reponer todo aquello que no se desgasta en una sola vuelta, digamos, del periodo de producción, y cuánto se va a llevar el organizador de la producción, el productor, para su consumo, y cuánto va a quedar para nuevos medios de producción. Esa es la ganancia, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen aquí, ¿verdad?, es un sistema de ecuaciones lineales de determinación de los precios que se dan después de que se ha llevado a cabo ese largo periodo de producción. Y si ustedes se fijan, yo acá estoy suponiendo que yo necesito pagar ex ante, es decir, antes de que empiece el proceso de producción, los salarios. Por eso yo estoy considerando que todo esto constituye inicialmente mis costos, ¿verdad? Y yo luego calculo sobre ese monto global de los costos de materias primas, de instrumentos que se desgastan, de materiales, etcétera, más la mano de obra, yo calculo sobre ese monto total cuánto tiene que ser la ganancia. ¿Sí? Eso supone que yo tengo aquí, fíjense, tengo N precios, que son los precios de las mercancías, y luego tengo el precio de la mano de obra, y esta tasa, la tasa de salario, es el precio de la mano de obra, y esta tasa de ganancia, que es el precio de lo que yo tengo que tener como capital adelantado para obtener, para determinar este precio de las mercancías. Entonces, esta es la ecuación de la determinación de precios pagando los salarios exactos. Es decir, yo supongo que hay un fondo previo mediante el cual compro lo que necesito para producir y compro la mano de obra que necesito para producir. El de abajo es igual, pero suponiendo que los costos salariales se pagan ex post. Es decir, después que termina el proceso de producción, ustedes van a desembolsar los salarios. Entonces, si ustedes lo ven, digamos, como un sistema de ecuaciones, y dicen, bueno, acá mis incógnitas, ¿verdad?, son mis N precios, mi tasa de salario, mi tasa de ganancia, yo tengo N más 2 incógnitas que tengo que determinar mediante este sistema, ¿no? Entonces, para eso, yo tengo que agregar dos ecuaciones, ¿verdad? Además de las N que tengo aquí planteadas, las N ecuaciones, tendría yo que hacer una adición de dos ecuaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer, que es lo que hizo Ricardo, es decir, que para mí la unidad, digamos, en la que yo voy a medir todo el numerario, ¿verdad?, es
el salario. Es decir, voy a medir todo en unidades de salario, es decir, en capacidad de compra de los trabajadores. Entonces, ustedes cuando vean esta W ahora, de aquí en adelante y hasta que termine la plática, supongan que yo ahí en lugar de un W tengo un 1. ¿Sí? Pero ese 1 quiere decir que yo estoy tomando como numerario de esta economía la tasa de salario. Esa es la idea. ¿Sí? Y esa tasa de salario se va a determinar en lo que dije antes, en un mercado donde hay una pugna entre quienes ofrecen trabajo, los trabajadores, y quienes demandan trabajo, que son los capitalistas, y se va a establecer una tasa de salario común para la producción de toda la humanidad.